cordial saludo, qué bueno nuevamente estar acá, deseando aprender la palabra del Señor y específicamente hoy comenzamos el libro de Romanos. Ya teníamos en un programa anterior algo de la biografía de Romanos, de su contexto, de su historia, pero hoy estaremos con el autor del libro de Romanos, con Pablo, un hombre que impactó el mundo, que impacta nuestras vidas y así lo deseamos, para nosotros también impactar al mundo. Esa es la multiplicación que Dios quiere que aprendamos de Pablo. Entonces será muy especial aprender de la vida de Pablo. Qué bueno que estemos atentos y dispuestos acá, esta mañana, en este momento, a estar entendiendo cómo usa Dios a todos y cada uno en particular, si así desea, que sean usados. Y Pablo es un ejemplo para nosotros. Muy bien. Impactó al mundo. ¿Y cómo lo impactó? Eso es lo que queremos aprender hoy. Queremos dos cosas aprender. La vida de Pablo, que fue apartado para Dios, y cómo fue apartado para Dios, y qué aprendemos para nuestras vidas. ¿Qué aprendemos para nuestras vidas? Pablo fue siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Hay varias maneras de lograr recopilar la biografía y la historia de Pablo. Una es trazar la palabra Pablo o trazar la palabra Saúl. Antes de Pablo se llamaba Saúl. Trazarla, sobre todo en el libro de Hechos, que es ahí donde empieza y aparece este hombre que fue inspirado por Dios para escribir tantas epístolas, y trazar a través de la Biblia esta palabra, y ahí va uno conociendo y recorriendo la historia de Pablo. Y otra forma, otra manera, es una biografía segura de un cristiano ilustre que haya estudiado un poco más de las escrituras y nos pueden dar un contexto bien amplio de la biografía de Pablo. Yo usé las dos cosas, tracé palabra Pablo y logré descubrir cosas bien interesantes que deseo compartir con ustedes. Dos palabras claves acá, que se denotan en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra siervo? La palabra siervo es dar, entregar, disponer a otro la vida, lo que somos, servir a otro de manera especial. Y tiene un contexto muchísimo más amplio. Poco a poco estaremos aprendiendo esa característica, pero hoy veremos cómo Pablo fue un siervo de Dios, porque se denotó como siervo de Dios. Y otra palabra clave aquí es llamado a ser apóstol, y lo define el mismo Romanos 1:1. Llamado a ser apóstol, dice apartado para el Evangelio de Dios, apartado, separado para el Evangelio de Dios. Esas dos palabras claves, siervo, llamado, que significa apartado para el Evangelio de Dios, son los que vamos a ver en la línea de la historia de Pablo, porque se distinguía por eso, por ser siervo y por ser llamado, por ser apartado para el Evangelio de Dios. Y que Dios también quiere que nosotros tengamos ese nombre, esa descripción en nuestras vidas. Vamos a dar unos minutos de oración para que irriguemos con la oración este pequeño estudio, este pequeño comentario, esta pequeña ilustración bíblica de la vida de Pablo. Es todopoderoso, gracias porque nos permites entrar a tu palabra y aprender de la vida de Pablo, y es lo que queremos, aprender de él para que, así como impactó cientos y miles de personas en su época, en su momento, también impacte la nuestra por medio de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilustre, nos enseñe. Queremos darte la gloria, Señor, y estar dispuestos para escuchar y aprender. Te lo agradecemos mucho, Señor, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, a principios de este año terminé de leer una biografía, la biografía de Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, y como fue tan reciente, para este autor no le fue difícil recapitular y adquirir datos cercanos de sus abuelos, tatarabuelos, de sus hermanos, y hacer una recapitulación de cada una de las obras de Gabriel García Márquez en detalle. En el caso de Pablo es algo distinto porque fue hace mucho tiempo, entonces por eso tenemos el libro de Hechos escrito, un registro histórico real, donde se pueden recapitular las cosas verdaderas de Pablo. A diferencia del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez deseaba ser inmortal, pero con sus obras escritas, y es el deseo, y tenía una característica
Gabriel García Márquez, que no asistía al entierro de sus amigos porque no quería despedirlos, no quería dejarlos. Tenía un temor hacia la muerte particular. Pablo, en el centro de su obra está Jesucristo. Ese fue el centro de su obra. Jesucristo. No fue él mismo. Fue lo que Dios hizo en él y a través de él. Y la inmortalidad de Pablo se establece por lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo. Entre los dos, me quedo con Pablo. Un hombre que Dios en su vida, Dios le declaró que quiero que sea instrumento escogido. Eso es lo que Dios quiere, que sea instrumento escogido para él. Y a través de esta historia de la vida de Pablo, nosotros vamos a aprender dos cosas. Esa vida, cómo fue apartada, y nuestra vida, cómo puede ser apartada para la gloria y la honra de Dios. Cómo podemos ser instrumentos escogidos de Dios. Muy bien, vamos a empezar ya en esta vida de Pablo, que es bien especial, bien interesante, en la cual vamos a ser muy, muy edificados todos. ¿Dónde nació Pablo? Las escrituras dicen que nació en Tarso. Ese mapa nos muestra que Tarso tenía una distancia muy particular con relación a Jerusalén, pero por eso se llamaba Saulo de Tarso. Era judío, su familia por una u otra razón se desplazó hacia Tarso. Circunstancias pueden ser económicas, pero también persecución. El pueblo judío fue un pueblo muy, muy perseguido. Entonces, podemos distinguir, y sus familias pudieron distinguir que tenían que irse. Entonces, por la literatura, por la historia, por lo que pasó con los judíos, vemos que se desplazaron hacia el norte de Grecia. Grecia tuvo mucha influencia del pueblo judío por esas persecuciones y esta familia de Pablo también. Entonces, no tenemos datos de la fecha de nacimiento, no tenemos datos del nombre, del padre, de la madre, de los hermanos. Dios describe los hechos más importantes de la vida de Pablo para que sean de nuestro aprendizaje, lo más rescatado. Y aquí hacemos una pequeña condensación de eso mismo. Entonces sabemos que se llamaba Saulo de Tarso por ese lugar donde nació. ¿Cómo era la formación moral e intelectual de Pablo? Criado a la obediencia a la ley y a la piedad judía tradicional, era un hombre aferrado a la tradición porque sus padres eran aferrados a la tradición. No recibió educación ahí en Tarso, en Grecia, no fue desplazado hacia Jerusalén, se desplazó su familia nueva a Jerusalén y ahí es donde aprendió con relación a esa tradición farisaica. Él se declaraba fariseo, ahora lo veremos, y fue instruido por un rabino muy célebre llamado Gamaliel, así lo registran las escrituras. Entonces no solamente conoció el Antiguo Testamento, sino que también conoció las interpretaciones judías de los rabinos. Entonces por eso se lanzó ardorosamente a defender, y lo veremos, a defender el judaísmo desde la línea farisea. Vamos a ver qué es esa definición farisea. Dice la palabra de Dios en Hechos 26, 4, 5, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificar, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esto nos da una descripción de que Pablo era fariseo. ¿Y qué es ser fariseo? Fariseo es una de los tres partidos judíos, los más rigurosos, aferrados a la ley de Moisés. Denominaban la vida religiosa de los judíos, la dominaban y la imponían. Centraban la religión en la observación de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos, dando más importancia al acto exterior que a la actitud del corazón. Jesús fue muy categórico con los fariseos, denunció su orgullo, su hipocresía, su negligencia, y esos elementos esenciales de la ley lo desplazaron por elementos menos importantes. Olvidaron las profecías de la ley, donde se estaban cumpliendo con el mismo Jesús, por ser rigurosos en cosas que de verdad no tenían tanto valor. Jesús les rebatía claramente, y Jesús mismo rompió el molde de los fariseos con su vida, con su estilo de vida. Estaba ceñido a esta ley farisaica, sinceramente equivocado.
pero él así fue educado, fue criado y se aferró a esa creencia. Nuestro autor de Romanos, Pablo. Pablo fue un perseguidor de los cristianos por esa claridad que tenía en esa ley farisea, en esa ley judía. Dice Hechos 7, 54, 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, que estaba haciendo la defensa de Jesucristo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece Saulo en las Escrituras, en Hechos 7. Estaba presenciando la muerte de Saúl. Estaba presenciando la muerte de Esteban. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, sabe que expresa. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo reconocía que era un perseguidor de los judíos. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dios estableció una protección especial para los apóstoles, pero todos los cristianos eran perseguidos. Es evidente que Pablo aborrecía entonces a los adeptos de la fe de Jesús, los perseguía, los menospreciaba, los estimaba peligrosos política y religiosamente y estaba dispuestos a llevarlos a la cárcel. Después de la muerte de Esteban, Saulo organizó una persecución contra los cristianos. Dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Dice Hechos 22:4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¡Wow! No lo estamos viviendo nosotros. En esta cercanía de región donde vivimos, no estamos viviendo esto, pero hay otros países, China, India, Pakistán, Irak, persiguen a los cristianos de esta manera hasta llevarlos a la muerte. Esto se está repitiendo. Saulo era un perseguidor consumado de los cristianos. Los perseguía hasta la muerte. Respiraba amenazas contra ellos, contra los discípulos. Y le pidió al sumo sacerdote que deseaba carta para seguirlos persiguiendo. También dice Hechos 26:9 al 11, la fe férrea que tenía contra los cristianos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo tenía claro. Estaba empecinado en hacer cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No era cualquier cosa Saulo. ¡Wow! Los perseguía. Dijo, no deben vivir. Se creen en Jesús de Nazaret. Los encerraba en cárceles. Los castigaba. Los forzaba a que negaran a Jesús. ¿Han perseguido a usted alguna vez por el nombre del Señor Jesús? Yo en ningún momento perseguí a los cristianos antes de conocer al Señor, pero los menospreciaba, los miraba como raros, aquellos que andaban con Biblia, los despreciaba, los veía como personas de poca capacidad intelectual, de una orientación un poquito pobre, consideraba yo, pero yo estuve en la religión férrea, y estuve enseñando catequesis en distintos sitios, y estuve viajando a distintos lugares aquí mismo en la ciudad a enseñarle a jóvenes
esa amor a la religión y estuve a distintos actos religiosos. Desde luego, nunca perseguí, pero estaba sinceramente equivocado, como lo estuvo Saulo. De verdad que estuvo sinceramente equivocado. Era perseguidor a muerte de los cristianos. Este es un simple detalle de algunos pasajes de cómo tenía esa convicción de que los cristianos no deberían de existir. Y este hombre, ¿qué le ocurrió a él? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó de perseguir a los cristianos a transformar y a luego ser inspirado por el Espíritu Santo? Entonces hemos visto el origen, la formación intelectual y cómo perseguía de manera férrea a los cristianos. Ahora miremos un poquito el llamado, porque Pablo fue siervo de Dios, llamado a ser apóstol, y miremos cómo es que Pablo recibió ese llamado de ser perseguidor a ser apóstol. Y dice, vamos a Hechos 8:1-9, que nos va a enseñar la palabra de Dios. Ojalá tengamos Biblia ahí, Hechos 9:1-9, cómo fue ese llamado del Señor, de una manera particular, singular. No se repite en muchísimas situaciones, un llamado como el que tuvo Pablo del Señor directamente. ¿Qué dice Hechos 9:1-9? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba saliendo con cartas hacia Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos. Y Dios, de manera presente, personal, directa, llama a Saulo. Y enfática, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quedó atónito, temblando, temeroso. Lo único que tuvo que hacer por el poder de Dios que estaba sobre él en ese instante, en ese momento, es decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y te diré lo que quiero que tú hagas. En ese instante él se fue y se le indicó lo que Dios quería y cómo recibió el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer Hechos 9:10-18. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. La actitud que debemos de tener para con el Señor. Heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ven a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión y a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento
Le cayeron de los ojos como escarchas y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. El Señor Jesucristo llamó a Saulo y luego le permite recibir el Espíritu Santo de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo de Dios, lo que antes no tenía. Y se levantó y se bautizó, recobró la vista, estaba ciego, enceguecido. Y nuevamente le reiteró el Señor a Ananías y al mismo Pablo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Dios. Iba por un camino, por una línea, un estilo de vida, un pensamiento, un concepto férreo a esa creencia, a esa doctrina, a esa religión, pero por encima de esa creencia estuvo Jesús, que hacía poco había resucitado entre los muertos y había enviado la comisión para que su nombre fuese anunciado entre todos los gentiles, que recibiesen perdón de pecados y fuesen arrepentidos. Este pasaje recuerda y enseña cómo cambió su vida de manera completa. Saulo conocía las Escrituras, pero no había recibido el entendimiento de ellas. Había escuchado que Jesús de Nazaret vendría, pero no había entendido esa profecía. Y es como muchos de nosotros. En mi caso, hace 29, 30 años, yo antes leía la palabra del Señor y no entendía. Y alguien me invitó a considerar mi vida, mi estilo de vida, cómo era, a qué estaba aferrado. Y fue en la palabra de Dios, la palabra misma de Dios, que colocó en mi corazón el entendimiento y me encontró en una situación de pecado. La única manera fue que yo me debería arrepentir y me mostró esa situación para cambiar de una religiosidad que no me sacaba de ahí a una espiritualidad por medio del Espíritu Santo de Dios. Y entendí que mi alma, en esa condición de pecado, estaría en el infierno si moría en ese instante. Y entendí que Jesucristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó, y rescata mi alma del infierno para llevarme a su presencia y tener una relación íntima y personal con Dios. Pablo entendió que su pecado era perseguir el nombre de Jesús, uno de sus pecados. Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué hago? Ahí está reconociendo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Espíritu Santo tomó control de su vida. Y frente a eso cambió completamente su vida. Es la actitud que debemos de tener nosotros. Es reconocer que en nuestro estado en el que estamos, si morimos en un estado sin Cristo, morimos apartados de Dios por la eternidad. Y Él permite que nosotros conozcamos a Dios de manera personal. Contáctanos si tú deseas entender en detalle cómo es tener esa relación personal con Dios. Es necesario leer la palabra de Dios y leerla de manera detallada, es clave hacerlo. Pablo conocía por medio de las Escrituras a Dios, pero no tenía una relación con Dios, porque no le creía ni la entendía. El Espíritu Santo de Dios transformó completamente su vida y empezó a ser un instrumento escogido de Dios de manera inmediata. Miren qué lindo esto. Ese llamado de perseguidor a apóstol, ese instrumento de ser escogido por Dios, dice la palabra de Dios que enseguida, lleno del Espíritu Santo, enseguida predicaba a Cristo. Esa fue la vida de Cristo, su servicio. ¿Cómo fue? Esa fue la forma de cómo se convirtió. Y dice Hechos 9, 19 al 20, cómo llegó a servirle. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ese carácter enérgico de su férrea convicción judaica lo usó el Señor para que tuviera una creencia férrea en Jesús de Nazaret. Conocía las Escrituras. Pablo estudiaba rigurosamente el Antiguo Testamento y entendió
que el Antiguo Testamento se hizo vida en Jesucristo por medio del Espíritu Santo y fue usado inmediatamente para compartir de Cristo. A nosotros nos cuesta un poquito más porque no estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios. Es un país que en promedio, dicen los estudios, que en el año los que leen en Colombia pueden ser 10 millones de los 49. Los que leen disciplinadamente alcanzan a leer 2.5 libros en el año. Eso no da ni un libro cada cinco meses. Y más alejados de leer las escrituras, de leer la Biblia, porque no se nos ha enseñado a que ahí está la vida para cada ser humano. Entonces lo vemos como un libro que me enloquece, que es para pocos, que no es para mí, que nada que ver con ese libro. Como no nos acercamos a ese libro, se nos es más difícil a tener esa relación personal con Dios. Pero nuevamente lo digo, contáctenos. Queremos enseñarte la palabra del Señor. Queremos enseñarte la palabra del Señor y podemos tener una relación personal a través de Cristo. Qué bueno que te motives a ello. De verdad que estamos dispuestos a eso. Él enseguida predicaba. Y mire las consecuencias, pero siguió adelante. Hechos 9, 23, 25 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en su canasta. Se salvó muchísimas veces de ser perseguido. El perseguidor pasó a ser perseguido, pero él entendía que valía la pena seguir anunciando a Cristo. Miren esto. En Damasco, donde conoció al Señor, había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos que procuraban matarle. Clave esta forma de Pablo. Valerosamente, tenía valor para hablar de Jesús. Si yo ya voy para el cielo, ¿qué tanto valor manifiesto para hablar de Jesús? ¡Qué desafío! Nos deja para nosotros Pablo, que tenía valor de hablar de Jesús, no le daba miedo hablar de la palabra del Señor, invitar a leer la palabra del Señor sin temor. Y dice que hablaba denodadamente, con valor, de nuevo, es valor, coraje, en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Qué desafío el que tenemos, disputaba con los griegos. Conocía la doctrina griega. Claro que sí. Y conocía ya las escrituras y cómo Jesús se hizo real. Y disputaba sobre esas teorías, porque el Espíritu Santo le daba la capacidad de entender ya las escrituras, ser inspirado por Dios. Qué desafío para nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Un líder religioso muy reconocido últimamente dijo que sí, ninguno se salva, o todos se salvan, o ninguno se salva. ¡Uf! ¡Qué fábula! ¡Qué mentira! Que Génesis no era cierto, era una fábula, una historieta. ¡Uf! Todo en la palabra de Dios es verídico, todo ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, es literal. Es un registro real de la palabra de Dios, de lo que Él hizo, hace y hará. No es fábula, es literal. Pero se amontonan conforme a sus concupiscencias. Los falsos maestros en el tiempo que vendrá, dice Saulo. ¿Qué nos llama Pablo a nosotros? Que prediquemos la palabra. ¿Qué estamos haciendo acá? Que le demos clic y compartamos este video para que la gente conozca la vida de un hombre que impactó el mundo. Que instemos a tiempo y fuera de tiempo.
No le pongamos hoy sí, mañana no, en este espacio, en este momento, no, que instemos. Rearguir es corregir del error a las personas. Reprender cuando estén haciendo cosas inadecuadas, diciendo cosas que no son. Hay que reprender con autoridad y exhortar a todo con toda paciencia y doctrinas. Esperar respuesta. No es imponer, pero sí es, un momentico, Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. El Evangelio es este. Eso es lo que nos manda, eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Y ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío. ¿Qué quiso el Señor anunciar a través de Pablo? Dice Hechos 26, 16 y al 18. Esas son las ideas que resalto, pero lo voy a leer completo. Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he apartado a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué comisión tan clara la que recibió Pablo! Usted es instrumento para el Evangelio del Señor Jesucristo, le dice Pablo. Le dice Dios a Pablo. Y Pablo, por medio de la Escritura, nos dice a nosotros. Para que abran los ojos. Para que tengan una visión eterna, no temporal. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reconozcan que están en la oscuridad espiritual, se conviertan de las tinieblas a la luz. Por eso son las vidas como son, por eso la situación que tenemos, como la tenemos. Y de la potestad de Satanás a Dios. Nacemos esclavos de Satanás. Solo Jesús me libra del diablo y me permite pasar del diablo a Dios, para que reciban por la fe en Jesús, en Él, perdón de pecados. Solo se recibe perdón de pecados por medio de Jesús y herencia entre los santificados. ¡Wow! ¡Qué desafío! El que Dios le dejó a Pablo y a nosotros. Ya nosotros. Y Pablo fue usado más allá de Jerusalén. Tuvo una obra misionera impresionante. Las misiones de Pablo fueron más allá de sus fronteras, con el Evangelio, desde Jerusalén, desde Damasco. Pasó por distintas regiones compartiendo el Evangelio. Y no quiero ser corto en no mencionar estas regiones a las que Pablo viajó. Cesarea, el lugar donde Pablo se defendió de un rey, del rey Agripa. Damasco, donde conoció al Señor, donde Ananías le recobró la vista del Espíritu Santo de Dios, donde se bautizó y enseguida predicaba en Damasco. En Antioquía en Siria, llamado cristianos por primera vez porque allí se predicó la palabra de Dios y él empezó a compartir de la palabra de Dios ahí. Tarso, la ciudad natal de él, lo enviaron los líderes a compartir de Cristo. En Chipre fue perseguido por compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, fue su primer viaje misionero. Pafos, ahí un mago le maldijo. En Derbe, predicaba el Evangelio en esa ciudad con denuedo. Listra, conocía mujeres especiales en Listra, donde les compartió el Evangelio y fue también apedreado. Y por un instante se creía que había muerto, pero revivió. En Ícono, primera misión de Pablo, predicó en ese lugar y lo amenazaron también con apedrearle. En la Odisea y en Colosas tenemos una epístola de Pablo a los colosenses, hubo una iglesia establecida en los colosenses, Dios estableció a través de Pablo esa iglesia allí. En Antioquía, en Pisidia también, estaba Pablo y Bernabé, enseñaron a los judíos que Cristo era el Mesías enviado por Dios. Mileto, allí durante la tercera misión, advirtió a los ancianos de la iglesia de que vendrían dificultades. Éfeso, hay una epístola de Éfeso, estableció iglesia también en Éfeso. Troas, mientras Pablo se hallaba allí durante la segunda viaje misionero, tuvo la visión de ese hombre de que ayudara a los de Macedonia.
Estuvo en Filipos también, hay una epístola para los filipenses. Se convirtieron allí las mujeres, muchas, que ayudaron también por medio del Espíritu Santo de Dios a transformar sus vidas. Atenas, capital de Grecia, con tanta idolatría, fue apedreado, perseguido, encerrado. En Corintios, que también estableció iglesias, y hay carta allí. Tesalónica, Berea, Macedonia, Malta. No habría tiempo para enunciar cada lugar, cada acontecimiento de Pablo en cada ciudad. Y Roma, la epístola en la que estamos. Qué desafío el que Pablo nos deja. ¿Cómo fue su nacimiento, su cultura, su conversión? Cómo perseguía a los cristianos y luego ahora anuncia hasta el último límite que tuvo de su vida a Jesucristo con una fe férrea. Nosotros podemos colocar el nombre de Pablo en nuestros corazones, pero nuestros nombres ahí donde dice el nombre de Pablo, cambiarlo por el tuyo, por el mío. Pablo, o Alejo, o Lili, o el tuyo, que tú seas siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Puede colocar tu nombre allí y dejar ser instrumento de Dios. Pablo fue un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, para las iglesias. Y es a partir de ahí, de esas epístolas, desde Hechos hasta toda la palabra de Dios, pero esas epístolas de Pablo es la que nos enseña cómo hacer la obra en nuestras vidas, cómo hacer la obra del Señor Jesucristo, cómo llevar a cabo la obra. Y qué desafío. Y es un desafío de verdad personal que también tengo en mi vida, y es que podamos desde el oriente antioqueño hasta la última de la tierra llevar el Evangelio. ¡Qué desafío! 25 municipios, 25 regiones en el oriente antioqueño que necesitan escuchar de la palabra de Dios y desde allí hasta lo último de la tierra. Es un desafío que tú y yo podemos llevar a cabo. Que tú y yo podemos llevar a cabo. Una vez escuchada esta vida de Pablo, cómo fue, cómo la llevó a cabo, también puede ser un desafío para nosotros porque la gente necesita escuchar del Señor Jesucristo. Todos, reyes, los que están en eminencia, los que no, los dirigentes, los dirigidos, los que están en abundancia, los que están en escasez, los sencillos, todos. Y el oriente pequeño es un desafío para que la gente conozca de Cristo. Qué bendición poder ser usado de instrumento de Dios para ello. Te desafío a eso. Si deseas participar de lo que Dios está empezando a hacer desde el oriente antioqueño, para su gloria y su honra, contáctanos. Hoy aprendimos el origen y la familia de Saúl, su formación moral, su rigidez en lo que pensaba. Y Saulo fue un perseguidor de Jesús, pero se convirtió. Cómo fue su vida en Cristo de manera muy rápida. Todo el libro de Hechos es maravilloso para leerlo y conocer la vida de Saulo. Toda la epístola de Romanos que la vamos a conocer nos va a enseñar esos verdaderos fundamentos de la fe cristiana. Y nuestro desafío, esas misiones de Pablo, y desde allá, de Roma, que llegó la palabra de Dios a las regiones del mundo, llegó a nuestras vidas también, y llegó ese desafío desde el oriente antioqueño hasta la última de la tierra. Contáctanos. Queremos compartir contigo qué dice el Señor en la palabra de Dios y tú cómo puedes tener una relación personal con Dios y ser instrumento de Dios para impactar al mundo. Vamos a terminar en oración dándole gracias a Dios por este espacio. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra y que simplemente nos dejas motivados y desafiados para conocer la vida de Pablo y para, así como fue la vida de Pablo, sea también nuestras vidas, instrumentos tuyos para servirte, apartados para ti. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos guíes y nos orientes, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mucho gusto que pudieron haber escuchado de la palabra del Señor.